Bueno, vamos a ver entonces cómo se aplican las reglas de derivación. Las reglas de derivación es haber calculado el límite para determinadas funciones para un x cualquiera y lo que obtuve es la función derivada. Entonces, primero que nada tengo esta tabla. La constante, un número solito, derivado da 0. La derivada de la x da 1. La derivada de una potencia, se baja la potencia multiplicando adelante y se resta 1 en el exponente. La exponencial e a la x queda igual, el seno, la derivada es coseno, la derivada del coseno es el menos seno, la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x, y el logaritmo de x derivado me da 1 sobre x. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan la función 3, es una función constante, entonces digo que su derivada me da 0. Si a mí me dan la función x al cuadrado, me encuentro con un caso como el que tengo acá. Entonces su derivada va a ser, bajo el 2 multiplicando, y resto 1 en el exponente. 2 menos 1 me da 1, o sea que me quedan 2x. Y así con cualquier potencia. Si la potencia es x a la quinta, entonces la derivada me va a dar 5x a la, bajo el 5 adelante, y acá resto 1 en el exponente. Esto se puede usar también con un exponente fraccionario. Por ejemplo, si yo lo que quiero es derivar la raíz cúbica de x, esto es lo mismo que x a la 1/3. Acuérdense que las potencias, la raíz se puede escribir. Acá tengo la potencia 1 porque no hay nada y entonces este se queda acá y este numerito que es el índice de la raíz es el que va en el denominador. Entonces para derivar hago lo mismo. Bajo la potencia multiplicando y resto 1 en el exponente. 1/3 menos 1 que me da menos 2/3. Bueno, esto si aparece una de estas, si me aparece el seno, directamente es coseno, si me aparece e a la x, es e a la x. Hay algunas propiedades que nos van a ayudar a hacer las derivadas de otras funciones que relacionan estas. Por ejemplo, la primera dice, si yo tengo que derivar una suma, puedo derivar las dos funciones por separado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función e a la x más x al cubo, tengo una suma. Bueno, hago esto mismo que hicimos acá en cada uno de los términos. E a la x, derivada me da e a la x. X al cubo, derivada me da 3x al cuadrado. Y la derivada de la suma me quedaría esto que tengo acá. O otro ejemplo de suma podría ser, supongamos, seno de x más la raíz de x. O menos, es lo mismo también. Con la resta funciona igual. Entonces digo, la derivada del seno, me fijo en la tabla, es el coseno. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz. Esa primera propiedad. La segunda propiedad nos dice que cuando tengo una función multiplicada por una constante, yo puedo dejar la constante como está y derivarla, función sola. Por ejemplo, si yo tengo 2 por e a la x, tengo una función multiplicada por una constante. Esta derivada no me va a dar 0 porque no dice más 2. La que da 0 si está sumando el número. Pero si el número está multiplicando, yo lo que puedo hacer es dejar ese 2 y derivar solamente la e, que me queda igual en este caso. Otro ejemplo. 3 por el seno de x. Entonces, ¿qué dice la propiedad? El 3 se está multiplicando, déjalo donde está, y el seno lo derivas, que te da coseno. Eso lo saco de la tabla. El seno derivado nos da coseno. Otro ejemplo. Supongamos que tengo 5x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 2x más el logaritmo de x. Tengo sumas y restas. Entonces, la primera propiedad que nos decía, derivó por separado, o sea, vamos a derivar primero esto, después esto, después esto y después esto. Bueno, entonces, para derivar el primero, ahora tengo una constante multiplicando. Entonces, la regla esta, la segunda, me dice, el 5 déjalo donde está y derívate x a la cuarta, que es bajo la potencia y resto 1 en el exponente. Paso al siguiente. De nuevo tengo un número multiplicando, lo dejo donde está y derivo x al cuadrado. Bajo el 2 y resto 1 en el exponente. 2 menos 1 me da 1. Otra vez lo mismo, el 2 lo dejo y la derivada de x, la teníamos en la tabla, nos da 1. Más la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x.
Y ya está derivado. Ahora lo que voy a hacer es acomodar. Puedo hacer esta cuenta. 5 por 4 me da 20. Entonces me quedan 20x cubo más 6x menos 2 más 1 sobre x.